Trashumando recuerdos. Se oían los silbidos de los pastores al amanecer o los cencerros del ganado que se movía, y me recuerda la trashumancia, que es lo que yo he vivido como ganadero. Consistía en trasladarlas de una parte muy lejos a otra, buscando lo mejor para el ganado, porque claro, aquí de invierno pues no podía pasarse. La nieve quitaba el pasto y me recuerda pues eso, una emoción grande. Mi trabajo principal, lo de toda mi vida. La trashumancia. Retazos históricos. El porqué de la trashumancia es el clima. En la península ibérica el clima presenta fuertes contrastes estacionales. Durante los meses de octubre a abril, los pastos abundan en el sur peninsular y al mismo tiempo las nieves cubren las cordilleras y sierras norteñas. Y cuando se agostan los pastizales sureños, por los calores del estío, crece el pasto en las zonas montañosas. Tales diferencias, según las estaciones, explican el éxodo de los herbívoros prehistóricos del Paleolítico. En aquella época, el hombre cazador iría tras las bestias para darles caza. Cuando los clanes cazadores de Homo sapiens comenzaron a domesticar animales y a dedicarse al pastoreo,
recorrieron aquellas atávicas rutas cinegéticas, ahora como vías pecuarias para sus ganados. Devino así la trashumancia una actividad pastoril milenaria que se basa en el desplazamiento alternativo y periódico de ganados para aprovechar los pastizales alejados de regiones determinadas con clima diferente dentro de su ciclo anual. La historia de España no puede ser entendida en su conjunto sin comprender la importancia que tuvo ese ir y venir de los rebaños por montañas y llanuras, como dejó escrito Azorín. Y es que la trashumancia en la península ibérica arranca con los primitivos pastores nómadas de ovejas que cruzaban el territorio de norte a sur buscando los mejores pastos y el clima más benigno para sus rebaños. Ya en el siglo I a.C. se hablaba de calles pastorum, y en el siglo V el fuero juzgo de los visigodos documenta las vías ganaderas y alude a la regulación del paso de los ganados por campos abiertos y carreras públicas. Con la invasión árabe de la península se produjo un abandono de la actividad ganadera trashumante. No será hasta mediados del siglo XIII, con la incorporación sucesiva de la llanura manchega y de las tierras de los valles del Tajo, Guadiana y del Guadalquivir, cuando la ganadería, que ha crecido con la guerra, se consolide y conozca un desarrollo extraordinario. Afianzadas las cañadas, pastores y rebaños pueden desplazarse por el reino de Castilla, desde los invernaderos hasta los agostaderos, para aprovechar los pastos durante la primavera y el estío. A principios de la Edad Media era costumbre entre los pastores y propietarios de ganado facer mestas, celebrar reuniones o asambleas locales para asignar a los animales descarriados a sus legítimos propietarios y defender sus intereses. Este proceso culminó con la creación del honrado Concejo de la Mesta, la agrupación gremial más importante de Europa en la Edad Media. Conscientes de que solo unidos podrían defender sus intereses, los pastores trashumantes se agrupan y crean una sola asociación, una Mesta de Pastores, y solicitan al rey Alfonso X que la legitime. El rey sabio, advirtiendo que el comercio de la lana era la columna vertebral de la economía castellana, institucionaliza en 1273 el honrado Concejo de la Mesta de los Pastores de Castilla, los homes bonos de los pastores, otorgándole protección y libertad de paso y pastoreo. En el siglo XIV, los pastores trashumantes consiguen seleccionar la oveja merina. Su singular lana, blanca, fina y sedosa, se convertiría en el vellocino de oro de la economía del Reino de España. Hasta el siglo XVI, la Mesta gozaba de la protección de los reyes, porque la lana merina era el producto de exportación más importante de España y prácticamente fue el principal abastecedor de las arcas del país. El monopolio lanero o vellón durante 5 siglos en los mercados europeos fue la principal sustancia de estos reinos, como señalaron los reyes católicos. Dos organismos estrechamente vinculados a la Mesta y al circuito lanero de la lana merina fueron la Cabaña Real de Carreteros, que transportaba la lana desde las lonjas de Esquileo a los puertos cantábricos, y el Consulado del Mar, en Burgos, que gestionaba su exportación a Francia, Inglaterra y Flandes. El siglo XVIII es la centuria en la cual la trashumancia como actividad económica alcanza lo que podríamos llamar su culminación histórica. En una centuria se pasó de 2 a 5 millones de cabezas de ganado trashumante, y jamás antes se exportó tanta lana merina, lana que cotizaba en la primera bolsa de valores moderna, la de Ámsterdam.
Las transformaciones políticas, económicas y sociales que ocurrieron en el siglo XIX conducirían a la supresión del honrado concejo de la Mesta. La reina María Cristina disolvió la Mesta, integrándose los ganaderos en la Asociación General de Ganaderos del Reino. A partir de este instante, el descenso de la trashumancia es constante. En menos de un siglo, las cabezas de ganado se reducen a menos de 2 millones. Y se acentuó a partir de los años 60 del siglo XX, en que numerosos pastores cuelgan el gancho y el zurrón para acudir a los centros industriales ante las dificultades para ejercer su oficio. Han sido muchas las zonas de la península ibérica donde a lo largo de la historia se ha practicado la trashumancia. Rezuman vivencias trashumantes las montañas de León, las serranías y montes de Cuenca y Teruel, el valle de Alcudia, Extremadura y el alto macizo ibérico. En este último territorio que arrugan las sierras de Urbión, Neila, Cameros y La Demanda, entre las provincias de Soria, Burgos y la Comunidad de La Rioja, la trashumancia, tan antigua como los pueblos de sus serranías y valles, no ha sido solo un sistema de explotación ganadera, sino un auténtico hecho social y cultural que ha modelado la forma de vida tradicional. Es en estos pueblos serranos que han vivido los trabajos, las ausencias y los sacrificios de la vida trashumante y donde aún perduran recuerdos y costumbres, donde encontramos a los actores de esta historia trashumante, los últimos eslabones de una cadena milenaria, los últimos testigos y representantes de un épico oficio. Pues me vienen los recuerdos, reparo mucho en ellos. El verano le pasábamos entero en los puertos. También recuerdo mucho la despedida y el camino. Para abajo pues era duro, porque ibas con la pena de despedirte de casa, la llegada a la finca, y se presentaba pues una temporada dura. También era muy emocionante la inversa, cuando llegábamos, pues tanta sensación como era tristeza el despedirse, era alegría el venir a casa. De casa a la majada, de la majada a casa. Después de invernar en los lejanos pastizales del sur, los rebaños trashumantes y sus pastores llegaban a primeros de junio a las sierras norteñas para pasar el verano. Veníamos andando, pues salíamos de allí de Extremadura pues a primeros de mayo, y pues como tardamos 32 días en venir, pues llegamos aquí en junio. Pero tras la ansiada vuelta a casa y el añorado recibimiento, no todos los pastores podían permanecer con sus familias, pues los rebaños debían continuar su camino hasta los puertos. Del regreso era como que venía primero a la sierra y tardaba una semana luego en venir. Si te tocaba estar en la sierra del primero, pues quédate una semanita más, sin ver a la señora. Ay, amigo. Para unas vigilias más grandes y negra. Los rebaños, al llegar a las sierras, se partían en atajos o retazos más pequeños al cuidado de dos pastores. Cada rebaño se distribuía generalmente en dos atajos, porque solían ser entre 1.200, 1.500 ovejas, más o menos. Entonces se hacía un atajo que llamaba la cabeza del rebaño y otro que era el retazo. Y se distribuían en dos puertos. Si el rebaño subían 2.000, pues a lo mejor iban 500 a cada puerto. A cada puerto, y luego los puertos, unos eran de 500, otros de 700, de 800. Se clasificaban un poco las ovejas, dependía de los puertos, en un sitio se echaban más animales nuevos porque iban mejor, en otros iban peor o tal. Y después a los pocos días la carrerada solía subir aparte, lo que eran los sementales, y se les echaba a los 15 o 20 días de estar aquí y ya se le ponían los sementales. A cada atajo se le asignaba un puerto y en un paraje apropiado se emplazaba la majada, donde se levantaba el chozo, una pequeña cabaña de planta circular construida con piedras y un armazón cónico de madera. Esta sencilla construcción
era el hogar de los pastores trashumantes durante su estancia en los puertos. Pues aquí vivíamos en una choza de piedra con un techo hecho de tierra. Cavábamos céspedes y cogíamos y los volvíamos boca arriba. Y la parte superior se dejaba para abajo y por arriba se echaba jirria. Jirria nosotros le llamamos al estiércol de la oveja cuando ya está muy seco y muy suelto. Porque luego las echaban basura del mismo corral de las ovejas, echaban un tomo de basura a lo mejor de 50 centímetros y eso no se calaba nunca. Las camas de los pastores estaban alrededor de las paredes. En el centro, en el suelo, se hacía el fuego para calentarse y cocinar, y los pocos enseres se repartían por el interior. Pues por dentro había, no sé, así en un lateral ponían unos palos y luego unas escobas, que esa era la cama que teníamos, que no había otra cama mejor. Un balostrado con helechos de colchón. Vaya paños. Y luego si había unas pieles de oveja, las ponían también allí, y si no, pues solía haber 2 o 3 mantas, pues ponían una manta debajo y luego te ibas a la cama, solo te descalzabas, lo demás vestido como estabas. El espacio del medio, hueco, para tener el caldero que se colgaba de arriba y hacer lumbre y tener ahí sobre las orillas los recipientes de agua y otras cosas que se necesitaba. Por ejemplo, el chicharro de los perros para alimentarlos. De cada tajo se encargaban 2 pastores, que por relevos semanales se encargaban de cuidar el ganado en el puerto. En la bajada, pues a turnos de 8 días. Solía ser cada 8 días, subía uno y descansaba otro. Bueno, pues vamos a acordar, por no echar tanto viaje, de 15 días cada uno, pues 15 días. Al amo lo mismo le daba, como si te querías estar 2 meses y el otro 2. Hacíamos el relevo en el camino y yo llegaba allá, me encontraba con él en el camino, si no me encontraba con él, malo. Normalmente nos juntábamos en el camino de Neila para acá, en el collado de Neila, de Huerta, que se decía. Y ahí pues nos dábamos las noticias. Y yo desde aquí son 10 horas. Sí, 10, a la lastrilla hasta 12. 12, pero sube, baja y ni carretera nada, caminos. Por monte, oscuro, de noche. Como generalmente toda la gente éramos de aquí de la zona, pues así se iba haciendo durante todo el verano. En la majada, las faenas diarias consistían en vigilar al ganado, hacer los careos, curar las ovejas, dar sal y preparar las comidas. Y la jornada pues empezaba al verse. Nada más amanecer, pues ya te levantaba el pastor, se iba por agua, se hacían las vigas por la mañana, había que curar animales, había que coger alguna porque estuvieran enfermos, por lo que fuera. Hasta que llegaba, después de comerse las vigas, ya llegaba la hora de soltarlas, y en la bajada, en los puertos, les teníamos dados como careos. Pues no iban siempre por el mismo sitio, claro, para aprovechar todo el terreno de los puertos, todos los pastos. Un día normal soltábamos los ganados y luego tratábamos de los pastores juntarnos en alguna fuente, allí en Fuente Pedorra, y por esos cumbres nos juntábamos 3 o 4 pastores y ya comíamos juntos, charlábamos, nos echábamos la siesta y luego por la tarde pues cada uno a su atajo a bajarlas para tenerlas que cerrar. Y allí había otro, allí había un pastor con un retazo y aquí había otro y había que respetar cada cual su línea. En los ratos libres se hacían quesos o se confeccionaban ropas y enseres. Si tenías 5 o 6 cabras, pues, había que se tomaba la leche, otro prefería hacer quesos para traerlos a lo mejor para la familia. Y hacían cosas con la hierba, con pasto también, de cosas de cestas, mucho también les había. Y un poco más atrás, que yo me acuerdo poco, pero todavía me acuerdo de verles hacer la calceta. La alimentación era por cuenta de los propietarios de los rebaños y consistía mayormente en migas al despuntar el día, pan y tocino para comer y sopas para cenar.
El desayuno que hacíamos era, bueno, prácticamente nada, porque te levantabas pronto y ordeñábamos por la noche. Por la noche sí que hacíamos unas sopas de leche. Pero luego por la mediodía, el que más y el que menos de aquí de casa llevábamos algo. Yo me recuerdo que llevaba chorizo, tocino, lo que había en casa y para comer y para desayunar por la mañana. La vida aquella era muy dura porque, como quien dice, nada más te daban pan. De vez en cuando, si te daban algo tocino o tal, pero no, estaba la cosa mal, se pasaba hambre. En 18 o 20 años te comes la luna. Y aquellas hogazas, pues bueno, tenían 2 kilos, pues así. Me cago en Dios, te sentabas en una fuente de aquellas, te liabas, joder, y tenías que decir, ¿y para mañana qué? Pero si no te la comías toda entera. Que tenía que ser a base de embutidos y todo pan seco mayormente, o un plato de migas por la mañana y al mediodía unos garbanzos cuando los había, y a la noche otro calderito de patatas, arroz o eso no era todo el mundo el que lo aguantaba. Y si alguna oveja se desgraciaba, se aprovechaba y se hacía una caldereta, como en los días de fiesta. Porque se juntaban igual 12.000 ovejas aquí, cerquita todos aquí, y en esas 12.000 tenía que caer alguna. Los pastores trashumantes se iniciaban en el oficio desde muy jóvenes, casi unos niños, ajustándose como zagales, para ir adquiriendo el aprendizaje que les permitiría formar parte del grupo de pastores que trashuman. Empezaban ayudando a estos en los puertos. Pues yo empecé la transhumancia a la edad de 14 años. Según salí del colegio ya libre, me acomodé porque en este pueblo no había más que dos. O ser motrines, pastores o frailes. Frailes no me gustaba ser. Y los pocos que valían se iban a la transhumancia. Porque transhumancia, seminarista y algún trompeta eran los 3 puestos que había para coger. A mí me ajustó mi padre, claro. Mi padre llevaba ya 2 años con esos años y ya me ajustó con él. Y pues, no sé, ganar como quien dice por la mantención. Y en la carrera que me dio, bajar a Extremadura. Y lo que es lo que ganaba, yo lo que ganaba, tanto como nada. Ya llegó un zaraganzuelo con su montera quitada, haciendo 1000 cortesías a los que allí se encontraban. Se presenta el mayoral, y el mayoral le repara. Hijo, ¿qué te se ofrece? Que si usted me acomodara para servir en su cabaña. Tengo la gente completa, contigo que me haces falta. Has de estar siempre obediente a lo que los demás te mandan, sobre todo al rabadán, que si no andará la vara. La compañía del zagal era bien recibida y se agradecía para soportar la soledad, que era la mayor penuria en las majadas. La soledad era fatal. A mí me dejó mi padre un reloj que llevaba de bolsillo y me parecía que andaba tan poco el reloj que no paraba de darle cuerda hasta que le rompí. Luego sin reloj. Había quien no aguantaba la soledad, eso en mi misma casa lo he visto. Mucha soledad. Hombre, cuando veías por allí algún otro pastor del pueblo o haciendo leña o arando en algún sitio, si podías, pues echar una charla para pasar el rato. Y venga a llevar todo el día cantando y comiendo y distraéndonos. No había. Lo echábamos a buen humor, no echábamos las cosas pues con decir de que ay, de penarse uno, no, al revés. Entonces lo disimulábamos bien, no sé por qué. En los puertos, el mayor peligro eran las tormentas. Yo he visto gente
que con las tormentas eso era morirse de miedo. Pero miedo es llorar y echar a correr a casa, donde fuera. Y lloré mucho yo de noche. Venían las nubes, los truenos, los relámpagos. Oye, que metía yo la cabeza entre las mantas y que pasaban el resplandor. El resplandor, sí. El relámpago. Porque además se sabía que no era broma, que los rayos mataban. Y no ha sido el primer ni único pastor que ha muerto por electrocutado por el rayo. Ha habido varios. Estábamos en la puerta, mi hermana, mi madre y yo. Y venía una tormenta y dice mi madre: "Ay, hijas, vamos a rezar el Padre Nuestro, porque el Padre está en la sierra y le fue". Y dice: "Padre Nuestro", y dice ella: "Padre Nuestro, no, Padre mío". Dice que estás en el cielo. Dice: "En el cielo no, en la sierra". Y la mayor preocupación, los ataques de los lobos, las lobadas al rebaño. Yo sí tuve varias experiencias con los lobos, sí tuve varias. Y pasar noches en vela y salir, tener que salir y animar a los perros. Y aquello había que defenderlo como fuera. Y claro, después dentro del mismo rebaño, si las había de los pastores y le tocaba a alguno de los pastores, pues no le hacía a nadie ninguna gracia de que te la mataran. Para combatir al lobo, los pastores contaban con los mastines, perros corpulentos, fuertes y valientes, que se forjaron con la trashumancia y que acompañaban continuamente al ganado. Para evitar mordeduras en el cuello llevaban collares de pinchos llamados carlancas. Y dice que vinieron la primera noche, los lobos. Dice que la primera noche el perro, dice, no saben lo que tendría aquel perro para los lobos, porque no vinieron más que esa noche, no volvieron a aparecer más en todo el verano los lobos. Dice que mordía muchísimo y que corría muchísimo también. Estando yo en la michoza, estando yo sentadito, pintando la mi callada, vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada. Venían echando suertes, cual entraba en la majada. La tocó una loba parda, tuerta, vieja, origisana, que tenía los colmillos como puntas de navaja. Mientras un pastor quedaba en el puerto al cuidado del ganado, su compañero estaba en el pueblo. Pero esos días no eran de descanso, pues había que realizar las labores del campo y preparar la intendencia de la familia, que se va a quedar sin su ayuda durante el invierno. Si mi primo estaba allí, que yo iba a relevarle, igual me encontraba con él en Neila. Y me decía, en tal sitio están segando. Pues no bajaba ni al pueblo, directo, ya tenía la hoz preparada allí. Lo que suponía estar en familia, la alegría que te proporcionaba, pero trabajar cuando se venía de pastores aquí, se trabajaba más con toda la seguridad. Y entonces había que recoger la hierba y había que dejar preparado todo para el invierno para que las mujeres tuvieran todo hecho. Vamos, todo hecho no lo tenían, pero bueno, por lo menos los trabajos más fuertes que los tuvieran hechos. Si tocaba hierba, pues hierba, y si había que ir a cavar patatas, pues a cavar patatas. Venía la siega a segar. Cuando era el tiempo de trillar, pues a trillar. O sea, las labores de campo arrastradas hacia su tiempo. Porque aquí en el pueblo entonces había que ir a segar, que segábamos a mano. Había que ir con las caballerías a por la mies, que entonces se traía con caballería, y luego a trillar, que se trillaba también con los caballos dando vueltas ahí en la era, y luego a meter la paja, que le metíamos la paja a la espalda, a los cerraderos para cebo, para el invierno. Aunque era un corto periodo, también había momentos para disfrutar. Y cuando eran las fiestas del pueblo de él se iba y tú te quedabas, y cuando era al contrario, él se quedaba y tú te venías. Por eso en las fiestas siempre estabas en el pueblo. Sí. Pero normalmente la fiesta no nos la perdíamos. Yo bajaba ahí, vamos, seguro. Y pues aquel día, en vez de cerrar las ovejas, no se cerraban. A lo mejor habíamos estado toda la noche de juerga y sin acostarnos veníamos, dábamos una vuelta al ganado y otra vez a la juerga.
El considerable número de cabezas que componían los rebaños, unido a la diversidad y complejidad de las tareas exigidas para el cuidado de los ganados, conllevaba una graduación y un reparto de labores y responsabilidades que originaban una organización perfectamente jerarquizada de los pastores. El mayoral, elegido por los propietarios del ganado, era el responsable máximo de los rebaños de la cabaña y estaba dotado de un poder delegado. El rabadán estaba jerárquicamente tras el mayoral. Recibía, transmitía y ejecutaba sus órdenes, y era el responsable de un rebaño que gobernaba con la ayuda de los pastores: sobrado, persona ayudador, compañero y el zagal. Entre zagal después, ya extendiendo ya eso, que era el sobrado, luego la persona, luego el ayudador, luego el compañero y luego el rabadán. Así se va ascendiendo según méritos y según cosas. A finales del mes de junio, entre San Juan y San Pedro, los mayorales empezaban a ajustar a los pastores para formar los equipos que conducirían los rebaños hacia las dehesas del sur. La valía que se considera que podía tener el que se quería prestar para bajar a Extremadura, donde se va que con los buenos, los valientes, los de salud, en fin, pues la ajustaba. De verano había mucho, pero de invierno no había nada. Y la gente, si no iba a Extremadura, no podía comer. Era otro medio de... no podían comer ellos. El ajuste consistía en un pequeño salario al que había que añadir la manutención y la excusa o piara, derecho por el cual el pastor podía llevar en el rebaño del amo sus propias ovejas, cabras y yeguas. Después, dentro del rebaño, los pastores les sabía que bajaban asalariados, cobrando un salario, y les sabía que tenían excusa, que llamábamos, que era una partida de ovejas, según la categoría que tuvieran, dentro del rebaño. Al rabadán le correspondían más, el compañero alguna menos, y según iba por categorías hasta el zagal. Bajé a Extremadura con pocos medios, con poca piara. Me hacían solamente 18 cabezas, entre cabras y ovejas. De sueldo, no sé si eran 100 pesetas o poco más. Pero como no había otra cosa, y medios de vida en casa no había, pues me agarré a aquel. Normalmente solían tener una piara de ovejas, que más o menos consistía entre 35, 40 ovejas, una yegua y alguna cabra. Y eran mantenidos. Les dejaban llevar 30 ovejas a cada pastor y 2 yeguas, normalmente. Mi padre, que era el encargado, llevaba más ovejas y alguna yegua más. Y lo que sacaban de los corderos era lo que ganaban ellos. Y lo que sacaban de las otras o potros que vendían. Que llevaba 2 yeguas o 3 y criaban las 3, pues sacaban dinero de los potros. Pero si tenía mala suerte y no criaba ninguna, se venía así. Que no tuvo suerte nunca porque bajaba una yegua para criar un potrillo y siempre se le moría. Y decía, casi era lo que íbamos a tener de ventaja, y resulta que resultaba todo mal. El que bajaba a lo mejor a salario y decía, bueno, pues me pagaban, por poner un ejemplo, un duro diario o lo que fuera, pero los que bajábamos dependía de la suerte que tendrías. Si tenías una mala suerte que no criabas cordero, pues venías pues, con las manos limpias. Pues yo cuando bajaba pues no tenía ni ovejas ni nada, yo nada más bajaba pues eso, la 15 penitos. Igual me pagaban un duro, 2 duros al día. Sin embargo, la lana de las ovejas de los pastores correspondía al dueño del rebaño. La lana, como era en aquella época, por las condiciones que fueran, la lana de nuestras ovejas era para el agua. La lana se la llevaba el patrón, que me daba vergüenza ver una oveja, el vellón tan bueno, y que se la llevaría otro. Conscientes de que el verano se pasaba pronto y que el otoño se presentaría irremediablemente, ganaderos, mayorales y rabadanes estaban en contacto para ir preparando y disponiendo con antelación el aprovisionamiento de todo lo necesario tanto para el viaje
como para la estancia en la dehesa. Ya se van los pastores cañada abajo. Cuando los rebaños se fundían con las primeras nieblas otoñales y las lluvias del tardío acompañaban los careos, era la señal de que la estancia en los puertos tocaba a su fin, pues pronto la nieve invadiría las sierras y no debía encontrar al ganado que ya intuía la salida en las majadas. Ya cuando se ponía el mes de octubre, esos días ya de frío, ya medio levanto y tal, tenías que estar con mucho cuidado porque se te marchaban las ovejas. Que se marchaban ellas, solas. Por esas fechas, en más de un pueblo serrano, los hijos de los pastores arrancaban las flores despachapastores que adornaban los prados, pensando que con ese ritual retrasarían la marcha de sus padres. Ya cuando venía este tiempo, que había llovido y tal, pues luego salían ahí unas flores que las llamamos despachapastores y nos dedicábamos, yo me acuerdo con mi hermana Inés, siempre íbamos ahí a la era, venga a arrancar flores, venga a arrancar flores. Y a lo mejor las señoras decían, pero ¿por qué las arrancáis con lo bonitas que son? Ah, sí, porque son despachapastores. O sea, que no queríamos que se fuera. Que pensábamos, nosotras teníamos esa idea de que como arrancándolas ya no iban a marcharse mi padre. Ante la ineludible partida, las esposas y madres de los pastores iban preparando la vestimenta y el avío que sus maridos e hijos necesitaban tanto para el viaje como para la estancia en la dehesa. La ropa se la tenías que tener toda, pues que llevasen pues, buen avío de ropa. Y luego pues la cosa de alimento, pues llevaban chorizo y ya lo ibas dejando para que no se acabase para cuando ellos marchasen. Pues ya empezábamos a organizarnos aquí, a recoger la ropa, todos los enseres personales de cada uno, preparar comida para el camino. La despedida de la familia, el momento de partir, siempre resultaba penoso, triste y emotivo, pues debían pasar 7 meses antes de volver a verse. Horrible, yo me acuerdo, mi madre pues, se quedaba muy triste, lloraba y se marchaban ya como que iban al puerto y de allí ya marchaban. Ya se llevaba toda la ropa y todo y de allí ya se iban para abajo. Parece que me estoy acordando de los portales aquellos cuando se despedía la madre de... Yo desde luego de ver a mi padre ya vestido con los zagones, los peales, la manta echada, ya como rodeada y verle marchar. Era especialmente emotiva la despedida en la ermita de Vega, donde los pastores rezaban la salve acompañados de familiares y recitaban Virgen de Vega, por aquí pasó mi padre, por aquí pasó mi abuelo, por aquí he pasado yo y pasarán mis herederos. Salían y por la devoción que normalmente se tenía a ambas imágenes, en nuestro caso Vega y el Salterio, pues sí que se reunían y cantaban la salve. Con los últimos adioses, lágrimas, abrazos, deseos de buen viaje, encargos de mirar por la salud y la petición de que se escribiesen cartas. Ya se van los pastores y la melancolía desborda el alma a su son. Un día antes de la salida se bajaban los atajos de los puertos a los prados cercanos a los pueblos, desde donde se emprendería la marcha cañada abajo. Y allí estábamos en los puertos. Tenemos 4 o 5 puertos y en cada uno pues había 1000 ovejas. Bueno, pues cogíamos y las juntábamos todas en la majada de abajo de Vinegra. Al amanecer, los pastores se ponen en camino. A la voz de «Vamos allá» del Rabadán, el rebaño se ponía en movimiento hacia los pastos del sur. En primer lugar, es decir, en punta, abría la marcha el mansero o compañero, que seguido de los mansos, imponía un ritmo de marcha adecuado al conjunto del ganado. El que iba adelante era siempre el más veterano y el que mejor sabía los caminos.
Para este menester se servía de los mansos, carneros castrados y adiestrados que portaban unos grandes cencerros llamados zumbos, cuya cantaleta guiaban a las ovejas. Y por las mañanas en la dormida daba un chiflido, venían los mansos, arrancaban atrás, todas las ovejas detrás, claro. Usted siempre haga así, ¡sí! Y aunque estén en mitad del rebaño, van corriendo porque ellos viven del pan que llevan. Ajustando el rebaño, a sus flancos hojaldas caminaban dos pastores, el persona y el sobrado. Son los arreadores a los que correspondía evitar que el ganado se saliera a los sembrados. Y luego los demás pues arreando las ovejas, el uno por una esquina, el otro por otra, y así. O guardando este trigo o aquella cebada. Y el zagal, el último, arreando las ovejas. Y en la retaguardia el zagal, el aprendiz de pastor. Y ese zagal a todos los sitios estaba, el zagal el pobre, zagal aquí, zagal allí. El zagal el mandado. Y al final, cerrando la comitiva, iba otro pastor, el ayudador o yegüero, al mando de las yeguas y caballos ateros. Los lomos de estas caballerías portaban el equipaje de los pastores, los zurrones con la vestimenta, las alforjas con el avío y la intendencia, y el conjunto de enseres del quehacer trashumante. Nada más que eran para bajar el equipaje, vamos. La yegua, me preparaba ya tu jato en un saco, y la mujer te prepara todo, pero de dinero ya. El camino de bajada era una de las mayores fatigas de la vida trashumante. Tanto con frío o con lluvia, los pastores tenían que seguir su camino. Además, se realizaba lentamente, pues las ovejas iban cargadas de vientre, abocadas a parir, y eran días otoñales con pocas horas de luz. Había días buenos y días muy malos, de pasar frío y llover y mal, pero era lo que había. El viaje del otoño para bajar, para mí, cuando bajaban andando, tenía que ser muy difícil, porque es tiempo de más lluvia y la lluvia es muy molesta para el camino, por todos los sentidos, por lo que entorpece al ganado, lo que entorpece a los pastores que se llenan de agua, las cargas, las ropas, los comestibles, todo, eso es un inconveniente. La lluvia empapaba la ropa de los pastores y con esa humedad encima tenían que hacer el camino. Pero lo peor era que incluso de noche no había más remedio que dormir con la ropa húmeda y de pie, recostados sobre algún tronco o piedra, protegiendo como podían los enseres más delicados. A otro día no aclarado, no hay más matas, llenas de agua al hombro. Al finalizar cada jornada se hacía la dormida en algún descansadero establecido. El rabadán se adelantaba al rebaño junto con el pastor de las yeguas para preparar la acampada antes de que llegase el grueso del rebaño con los pastores. Ya las jornadas estaban hechas, bueno, pues hay que ir a tal sitio, mañana hasta tal otro, estaban partidas ya. Y a buscar leña para hacer lumbre, para hacer, por ejemplo, unas patatas que hacías cuando llegaban los del rebaño, las rodeábamos. Y a cenar, pues si el ganado estaba tranquilo, que había comido, pues bien, no te molestaban. O si llovía, la cena también, pues igual no se podía ni hacer. Todo dependía del tiempo que hiciera. Los pastores se juntaban alrededor del fuego y cenaban unas patatas con arroz o unas sopas calientes. Aunque todo el mundo estaba cansado y solo se tenían ganas de echarse a dormir, había que hacer guardias por turnos para velar el ganado. Llegabas allí y había veces muchas veces, de velar las ovejas por la noche, hacer turnos de guardia por la noche. No por los animales, sino porque las ovejas no paraban. El año que había mucha comida, cuando bajaban y eso, a lo mejor los animales se quedaban tranquilos, pero el año que no había comida y algunos años hasta sed. A la hora de dormir, si no había llovido, se hacía la cama con pieles de oveja y una estera, y sobre ella se tumbaba el pastor cobijado entre las mantas, y como almohada, la albarda de las caballerías o el zurrón.
Antes de amanecer, de nuevo se cogían las yeguas ateras, se cargaba el equipaje, se desayunaban unas migas canas y con el alba, vuelta a la misma rutina, andar y andar camino de las dehesas en las que pasar el invierno. O sea, que íbamos cada noche a un sitio ya conocido y tirando hasta llegar a la... El paso de la comitiva trashumante por las poblaciones cercanas a la cañada se convertía en todo un acontecimiento. Todos, a ver las merinas, uy, que vienen las merinas. Y ya pasaban las merinas, luego venían las yeguas, uy, qué yegua, hermano. Una alegría, si quiere, con los mansos, todo. Si se hacía de noche en las cercanías de un pueblo, algún pastor se acercaba a comprar suministros. Al ruido de las cencerras se acercaban algunos vecinos solicitando que el rebaño durmiese en sus fincas, a cambio de la cena, unos pellejos de vino o algún otro detalle. Ponía la cena el de la finca, el del prau, y entonces, claro, entonces había algo que pinchar, algo tocino o chorizo. A medida que se hacía cañada, algunas ovejas acusaban el cansancio y había que subirlas a los lomos de las caballerías, al igual que se hacía con los corderos que nacían durante el camino. Aprovechando alguna estrechez del camino, como portillas y puentes, los pastores aprovechaban para contar el número de cabezas de su ganado. Las contaban en un sitio que teníamos una portillera que las contaban de vez en cuando. Se llegaba 50 y se volvía de nuevo, otra vez 1, 2, 10, según estaba contando. 50 y el otro estaba lo más normal era en la garrota. 22 rayas por 50, 1100, más 13 de pico, 1113. Cuando las ovejas traspasaban los límites de la cañada y comían los pastos de las fincas colindantes, el rabadán debía encargarse de pagar la contenta, propina que se daba a los guardas. El guarda que sea guarda, pues le da la propina, y se le da la propina y se gana el ganado, come y lleva la propina. El camino de bajada se realizaba recorriendo cañadas, cordeles y veredas, atávicas vías pecuarias que canalizaban el flujo de las cabañas trashumantes al amparo de la jurisdicción del dominio público de libre paso y pasto, y que no siempre era respetado. Por muchos sitios los labradores se metían hasta sembrar el cordel. Llegamos allí y todo el pueblo allí, que no pasamos y eso, y se habían comido toda la cañada, que era de 90 varas, la mayor. Y no habían dejado ni 20. Me cago en que con un rebaño de esos, pues tenías que llevar los trigos por delante. Se amontonaron allí y ¿qué íbamos a hacer 7 o 8 personas con todo el pueblo? Fue el encargado, que estaba allí en el pueblo también, en el cuartel de la Guardia Civil, vino la pareja de la Guardia Civil con el capitán, tiraron de cinta 90 varas. Puso una taquilla aquí y otra allí, y aunque estaba sembrado, dice, tiren ustedes. Y allí se quedó el pueblo así, que pasamos y pasamos, ya está, se habían comido la cañada. La urdimbre cañariega se completaba con abrevaderos, descansaderos, puentes, ermitas, puertos reales, ranchos de esquileo, lavaderos de lana y otra serie de elementos del entramado trashumante. La cañada real segoviana y la burgalesa tenían sus cabeceras en las sierras burgalesas. Las primeras jornadas discurrían por el territorio de los pueblos serranos. De ahí arrancamos ahí a Mansilla, pasamos por el puente viejo de Mansilla. Subimos por Villavelayo, a Canales de la Sierra, de Canales de la Sierra a Montorrubio de la Demanda. Y salimos de Briva de Cameros a venir por esos Viniegas, a Huerta de Arriba que venía el cordel, por al lado de Montorrubio de la Demanda, a venir por la Casa Vega al lado, a bajar aquí por un término Mataco, La Mata, Vallijemeno. Se subía a la cumbre
y toda la cumbre de las Tenadas de Vallijimeno, de Quintanilla Orilla, de Valladolid Pez, y se bajaba a Hoyuelos de la Sierra, a la carretera que pasaba el Cordel, para luego ir por allí a Salas. Pero eran necesarias cerca de 30 dormidas hasta alcanzar las fértiles dehesas extremeñas de Invernada. Los hombres, los pastores en la dehesa. Todo el esfuerzo del camino tenía como objetivo llegar a las dehesas del sur para pasar el invierno. Era lo que se denominaba entre los trashumantes hacer tierra. Cuando aparecía ante los ojos de los pastores, entre las encinas, la silueta del chozo era la señal inequívoca de que el camino de bajada había finalizado. Por fin habían llegado a su destino. La vivienda tradicional de los pastores en el sur también fue un chozo. Al principio fueron parecidos a los existentes en los puertos, pero con el paso del tiempo fue mejorando su construcción. Abajo en Extremadura, oye, pues allí teníamos ya un chozo o una caseta para poder cobijar. Y ya pues de que llegamos allí, pues también en un chozo, como ha dicho aquí, en un chozo y allí pues dormíamos, si éramos 6, pues los 6 en el chozo. En esta humilde morada, organizada como de costumbre, con los camastros alrededor de las paredes y el fogueril en la zona central para el caldero de cocinar, vivían los trashumantes durante los 7 meses de invernada. Al llegar los rebaños a los invernaderos, una serie de tareas ineludibles esperaban a los pastores. Tras adecentar el chozo y seleccionar los emplazamientos para las majadas, la principal consistía en separar a las ovejas preñadas y formar los demás atajos con el resto del rebaño, pensando ya en la próxima paridera. Mi padre, la costumbre de él, si eran fincas conocidas, lo que hacía era ir y recorrer los chozos, las majadas donde habíamos estado el año anterior, y buscaba personal para repararlos. Y bueno, la primera noche, pues lógicamente se le daba rienda larga al ganado para que descansaría y comiera por la finca hasta que se hartaban, si había otoño. Y después ya se apartaba el ganado, y las que estaban para parir, preñadas, se dejaban en el centro en un sitio más descansado, y las que estaban horras, pues se las echaba a pastorear por las orillas de la finca, para que aprovechasen las orillas y dejasen el centro para el ganado que o iba a parir o estaba parida. A ver, una vez llegados allí a Extremadura, se apartaban las corderas, todo lo que se dejaba de reposición de animales nuevos, esas iban aparte. Los carneros estaban también aparte. Y después dentro de las ovejas que eran de vientre, ovejas de parir ya, pues a lo mejor se hacían 2, 3 atajos hasta que empezaban a parir. A los pocos días de llegar se iniciaba la época de partos. La paridera siempre fue el evento más trascendental en la vida del rebaño, pues de su éxito dependía el futuro de la cabaña ganadera y la economía de los pastores. Eran duras jornadas invernales acompañadas de aguaceros y heladas que acrecentaban el trabajo de los pastores, que empezaba antes del alba, y el sacrificio de las vigilias nocturnas. Cuando empezaban a parir por la mañana temprano, nada más amanecer, a apartar las ovejas paridas de con las preñadas. La vida es una vida muy esclava. Se pasaban noche y día, de noche, ni que lloviese, ni que nevase, ni que al pie el ganado. Un día de paridera, los pastores se encontraban con que habían parido muchas ovejas dentro del redil. Al nacer varios corderos a la par, la madre o estos se podían despistar, lo que obligaba a comprobar que todos estaban debidamente emparejados. Se lían unos pupurris de miedo, porque hay oveja que no está parida y se coge 2 borregos. Luego pare el suyo y no le quiere. Y en fin, hay
o coge dos que no son de ella y a la otra se lo ha quitado. Pero sucede al mismo tiempo que algunas ovejas traían la cría muerta o se les moría al poco de nacer, otras se desentendían de los corderillos y había madres que se morían o desgraciaban en el parto. Para percatarse de todos estos eventos se sacaban las recién paridas y sus crías del redil con el objetivo de observar mejor las nuevas parejas de madres con sus crías. Para que comiesen sin apartarse del cordero, porque ellas no quieren dejar el cordero. Y se las iba segregando para que no se juntarían tampoco los corderos demasiado. Los corderos que quedan desparejados dentro de la red son los que había que ahijar. Labor complicada de la que se solía encargar el rabadán y que consistía en buscar madre a los borreguillos que la habían perdido. Para este menester se aplicaban dos técnicas, empellicar y engorronar. Cuando el hijo se moría, con la piel del cordero ese se le ponía encima a otro, se le forraba al otro, ¿no? Y se la tenía 10 o 12 horas, una noche, normalmente. Y luego por la mañana, con cuidado, se iba y se le quitaba la piel del cordero suyo, con el cuidado de que estaría la oveja allí oliéndole para que se quedase con el olfato de la piel que se le quitaba. Engorronar pues es otra cosa. Entonces consistía en que veíamos una oveja buena de parto, que estaba ya dando gestos de parto, y esa no trae más que uno. Ahora le vamos a meter dos, porque a esa ha parido dos y no lo puede criar, o la otra ha parido tres y esa le vamos a meter uno. Y había que andar con mucho cuidado porque son listísimas. Entonces cogíamos el que le queríamos poner y antes de que ella soltase el suyo, cuando rompen aguas, estar a tiempo, mezclarle con sus aguas y con mucho cuidado. Cuando soltaba el feto, ponérselo encima y que lo cogiera ella. Las semanas que duraba la paridera se pasaban ahijando ovejas y amamantando corderos, una labor ingente y muy meritoria que requería saberes pastoriles y experiencia, y que a base de esfuerzo y dedicación resolvían de modo satisfactorio, pues los pastores distinguían a la perfección sus reses. Le habían contado de que tenía mucha fama el pastor de que conocía todas las ovejas del atajo y los hijos de el hijo de cada oveja. Y entonces dice el dueño, dice, pues eso lo vamos a ver ahora. Total, que fueron donde estaban las ovejas encerradas y le dijeron al pastor, estate y zeta. Y cogieron un cordero y se le enseñaron, dice, ¿nos puedes traer la madre de este cordero? Dice, ahora mismo. La dio para allá y mientras iba a coger la madre de ese cordero se le cambiaron y cogieron otro. Y cuando volvió el pastor con la oveja, dice, no, ese no es el cordero de esta. Dice, pero espere que le traigo la madre de este ahora también. Conforme iban naciendo los corderos, el rabadán organizaba los diversos atajos compuestos por las ovejas recién paridas y sus recentales. Y a cada pastor se le asignaba uno de esos atajos y un terreno concreto dentro de la dehesa donde pastorear durante los restantes meses de invernada. Se hacía un atajo de 300, que era el atajo que llamamos atajo temprano. Luego seguía el segundo, que era el atajillo. Y más el último ya, la chicada, que eran ya las últimas que parían. El rabadán era el que hacía la paridera. Y el primer atajo lo solía guardar el compañero, al segundo atajo lo solía guardar ya la persona, el dador, depende de si tenían cabras, el sobrado a lo mejor era el que estaba con las cabras, y por lo general la achicada, que llamábamos achicada, esa la solía guardar el rabadán. Pues cada pastor llevaba su atajo, de 300, 350 o 200. Cada uno iba con su atajo, le cuidaba por el careo que le correspondía, se marcaban sus careos, este para el atajo 1, este terreno para el atajo 2. Tras finalizar la paridera, el pastor responsable de cada atajo se pasaba todo el día apacentando su rebaño y solo volvía al chozo por la noche para cenar con los compañeros. Todas las penalidades del día se compensaban con el reencuentro y la velada alrededor de unas humildes sopas. Durante un rato se olvidaba la dureza del trabajo y la soledad.
el día era pues darle larga al ganado y estar con ellas, y luego por la noche otra vez a su recogedero y a dormir. Y después acababas la jornada, encerrabas las ovejas y si te ibas hacia el chozo o la casa que tuviera la finca. Y allí cenábamos todos juntos, echabas la partida o escuchabas la radio llamas acá o tal, bueno, y se charlaba, se escribía las cartas y lo que fuera. Y después cada uno salía a su atajo, que en cada atajo había un chozuelo. Después de cenar y tras la tertulia, algunos pastores tenían que ir a dormir al chozuelo, junto al redil de cada majada, para vigilar las ovejas. Como complemento al chozo se utilizaba el chozuelo, una pequeña cabaña portátil de construcción vegetal que hacía las funciones de un chozo móvil, en la que cabía un solo pastor que entraba agachado por una pequeña abertura. Pero de noche cada pastor iba a dormir al chozuelo, a un edificio que nos levantaba más que esto. Entrábamos a rastra como las culebras para poder entrar. Teníamos las mantas tiradas para atrás, las volvíamos para arriba, ya estábamos tapados. Así pasaba. Se cenaba en el chozo y uno de los pastores se venía a otro chozuelo al pie del ganado para evitar, cuando había lobos, evitar los lobos y ayudar a los perros. En Extremadura había muchísimo lobo en aquella época y claro, se mete un par de lobos en un atajo de ovejas y te hace la de Dios. Al amanecer, los pastores que habían dormido con un ojo abierto en el chozuelo se encaminaban al chozo a desayunar las migas. Tras el desayuno compartido y el intercambio de las posibles novedades nocturnas, nuevamente se dirigían a sus respectivas majadas para soltar el ganado para un nuevo y rutinario día hasta la noche. Por la mañana te levantabas y nada más levantarte, pues otra vez al chozo. A reunirte allí, desayunar, las migas, realmente, y después cada uno con su atajo. Las tareas del zagal también eran sacrificadas, sobre todo por la corta edad de este. Bien ocupado tenía el día entre pastorear y ordeñar las cabras, buscar leña, preparar el migado, fregar el caldero, limpiar el chozo e ir a por agua. Lo primero que se levantaba y a dar el repasto a las cabras, ¿sí? Porque en cada rebaño a lo mejor unos tenían 50, otros 100, iba con ellas el zagalillo. Venían a la majada, a la vuelta de hora y media, se ordeñaban, que ha dicho usted, y a almorzar, las migas canas que se llamaban. Solamente en Navidad se hacía alguna comida extraordinaria que se regaba con vino para distinguir esos días, pero las alegrías culinarias no apagaban la añoranza del corazón de los pastores que sentían en esas fechas aún más lejana la lumbre de la casa familiar con los seres queridos. Se celebraban, ¿no? Ya decimos, ¿no? Aquel día pues se hacía excepción de un frite en comida y en bebida. Y bueno, mucho lugar de juerga no había porque estaba el trabajo pendiente, pero siempre se hacía excepción. Te acordabas mucho de la familia que habías dejado y a ver si se pasaba pronto el invierno para volver otra vez para arriba. Lo pasabas bien, pero acordarte de la familia de casa, indiscutible. Separados de sus familias durante 7 meses al año, el único medio de comunicarse con los seres queridos eran las cartas donde los pastores contaban los pormenores que acaecían en sus vidas del destierro ganadero. Y las cartas no había más. Generalmente solían ir, lo que comentaba, que solían ir gente a recoger pieles, a recoger eso, y todavía pues eran casi esos los que hacían un poco de intermediarios entre llevar el correo a los pueblos y recogerte la correspondencia que venía, que claro, venía a los pueblos y te la traían a ti. Y a veces te mandaban buenas noticias, otras veces pues no llueve, pues no tenemos hierba, pues el año es malo, de todavía. Ya estaban las cartas desde allá, echándoles las cartas y leyéndolas a las mujeres, a los pobres maridos, allí
7 meses allí sin verlas. Pero también misivas del Rabadán al mayoral y de este al amo de la ganadería reseñando los acontecimientos de los rebaños. La majada de cada atajo se movía cada cierto tiempo de su emplazamiento y con ella la red y el chozuelo. A esta actividad de mover la red los pastores la denominaban majadear o arredilar, y el objetivo era que el ganado fertilizase con sus excrementos, con su estercolado nocturno, diferentes parcelas de tierra. Pues había cada atajero, tuvo el atajo tuyo, tú te encargabas de cuidar el atajo y capear la red todos los días, con lo cual se iba estercolando todo el terreno y se cambiaba todos los años, nunca se ponía en el mismo sitio, siempre se cambiaba, con lo cual el terreno ganaba un montón. A medida que avanzaba la estancia en la dehesa, los días eran más plácidos y más largos, así que los pastores aprovechaban los ratos libres o los momentos de tranquilidad mientras cuidaban el ganado para hacer labores artesanales. Estezaban las pieles con las que hacían zurrones, chalecos y zagones, confeccionaban recipientes de corcho, tejían sogas con las crines de las yeguas y caballos, tallaban cuernos, madera y huesos para hacer enseres como vasos, badajos, callados, cucharas, punzones y agujas. Muchos de estos objetos artesanales el pastor se los ofrecía como el mejor regalo a su regreso a casa, a su novia, mujer e hijos. Con el pasar de los días el invierno quedaba atrás y la primavera se asentaba en las dehesas. Los pastores sentían, a pesar de estar ocupados en los trabajos propios de su vida pastoril, que cada nuevo día era el anuncio de su próxima partida. La añoranza de la familia y el anhelo por regresar al pueblo se rumiaba con mayor ansiedad al abrigo de los días cálidos. Por fin, ya tenían que ir pensando en los preparativos para el camino de vuelta cañada arriba que les llevaría a pasar el verano en los puertos de sus sierras y en sus hogares junto a los suyos. Y las mujeres en el pueblo. A la mujer de la transhumancia, un valor increíble, increíble. Pasar aquí el invierno, desde que se marchaban en el oeste, que venían con enfermedades de los niños, con otras que habían tenido el niño cuando se habían ido ellos, un valor, para mí el valor de la mujer de la sierra, increíble, muy bueno, pero valorado con un 10 alto. Con la salida de los rebaños trashumantes cañada abajo, en busca de los pastos de los extremos, los pueblos serranos se vaciaban de hombres. Solo las mujeres, los ancianos y los niños permanecían en los hogares familiares. Aquí no solía quedar más que el maestro, el sacerdote, los hombres ya mayores que no podían trabajar y, si acaso, el herrero. Aquí de hombres en plena actividad no quedaban más. Se dedicaban todos a la transhumancia. Pero del resto de los pueblos, de los baños de arriba, yo creo que iban casi todo el pueblo. Y de Neila muchísimos también. Mi padre, por ejemplo, y mis hermanos bajaron los 3 algún tiempo. No mucho, pero bajaron alguna vez. Mientras los pastores estaban con su actividad ganadera en las dehesas extremeñas, la vida transcurría en los pueblos bajo el puntal de las mujeres serranas. Al encontrarse ellas solas tenían que hacer de padre y madre al tiempo que se encargaban de todas las labores de la hacienda familiar. Un día normal me levantaba más bien pronto y les aviaba a los niños para ir a la escuela, les preparaba el desayuno, les aviaba para ir a la escuela y después yo bajar a lavar mucho. Y teníamos que ir arriba a lavar y en el invierno era todo un puro hierro. Teníamos que coger una azada para poder hacer el yoyo, para poder lavar. Echaba la sábana y para cuando ya la ibas a coger ya estaba helada. Pues teníamos que ir a lavar al río, íbamos a lavar al río. Así que venías a lo mejor de arar y márchate a lavar al río.
o de segar y márchate a lavar al río. Y si no era lavar, era a derramar la basura, arar, segar, cavar. Sembrar patatas y sembrar de todo. Bueno, echar a los animales, ir a por la paja para echar a las vacas de majada. Faenas que apenas les dejaban tiempo libre y que tenían que compatibilizar con el cuidado y atención de los niños y en muchos casos de los abuelos. Lo que más costaba era pues que yo quería trabajar y no podía porque los niños había que cuidarles cuando salían de la escuela a comer. Ya tenía yo el caballo aparejado. Me marchaba cerca del Pinar por Berzas. La dejaba en la cuna aquí y yo con una vaca y un caballo me marchaba. Y luego por la mediodía venía y quitaba la vaca, la dejaba atada en un árbol y venía con una bandolera en el caballo a ver a mi niña. La daba lo de que comer o el pecho y me volvía a marchar. Eso sí, eso te los echabas al niño a cuestas y estabas haciendo tus camas, y estabas haciendo tus cosas, eso sí. Ir a dar con el niño a la espalda, a veces la tierra estaba muy mala. Y a llevarles contigo muchas veces, a lo mejor a limpiar un prado o al huerto, a cavar, les llevabas contigo. Y llevaba un niño de pecho, un niño es eso, y llevaba al niño y claro, parar, pues cogía al niño en el surco del arao y le metía ya hasta que terminaba. Aquí se quedaba mi madre con éramos 4 hermanos, y encima mi madre tenía que hacer cargo de los 4 hermanos, de 2 vacas que quedaban, de un caballo, a lo mejor quedaban aquí 20 o 30 ovejas, 20 o 30 cabras, el cerrarlas por la noche, el echarlas de comer, el soltarlas por la mañana, y todo eso era cargo de mi madre. No era ya los hijos, sino los padres mayores que cuidaban, las mismas madres que cuidaban a sus hijos. Cuidaban al padre que sufría una enfermedad, que tenía una sordera, que estaba más inválido de una pierna. Todo eso, ¿quién lo llevaba? La mujer. Y claro, decía mi marido, haz lo que puedas, lo otro ya lo haré yo cuando vaya, pero si es que subía en junio. Al esfuerzo que implicaba la realización de estas tareas había que añadir la falta de comodidades en los hogares, la adversa climatología de los meses de invierno en las sierras y en no pocas ocasiones la circunstancia de que estas mujeres se encontraban embarazadas, pues los ciclos migratorios condicionaban la vida de las gentes serranas, concentrando los nacimientos en los meses de marzo y abril. Te encontrabas, pues eso, como sola de momento. Después ya con los hijos, pero tenías un entretenimiento muy grande. Y eso, y además que teníamos que ir a arar, al campo, a arar, ibas con la barriga llena. Pero he hecho trabajos terribles, como los de los hombres, así. He cargado los caballos, he bajado paja cuestas. Embarazada del mayor, he bajado paja cuestas y faltaba un mes para que naciera. Sí, porque yo nací en abril, él estaría allí, claro. Y mi hermana en marzo y el otro también en abril, así que todos. ¿Esta nació en enero? Pues mira, y yo en febrero. Si la jornada de los pastores en las dehesas era de sol a sol, la de sus mujeres y madres era aún más prolongada y sin duda más fatigosa y sacrificada, pues siempre había cosas que hacer y pocas manos a ayudar. Tocando a las señoras que se quedaban aquí, pues ya nos comentaban, más sacrificadas que nosotros. Que nosotros, como se suele decir, la vida del pastor, bueno, pues era aburrida, era esto, de dormir al sereno, eso, pero aquí las mujeres de los que bajábamos allá, pues más sacrificadas. Ellas se tenían que encargar del campo y todo eso. Nosotros veníamos de verano a segar. Aunque estarían enfermas, tenían que hacerlo, digamos. Como nacieron con ese destino ya desde chiquitinas, que su madre araba, que su abuela aró, que el otro, pues ya sabían el porvenir de ellas. Y era así. Aquí la mujer ha trabajado
en la época de que estoy hablando, el doble que nosotros, bajando a Extremadura. En aquellos tiempos trashumantes se forjó un refrán que es toda una sentencia sobre la capacidad de trabajo, resistencia y esfuerzo de la mujer serrana. Si te casas en el Valle Valdelaguna, llevas mujer y mula. El hecho de que no hubiera durante tantos meses hombres en los pueblos serranos acentuó la relación comunal entre las mujeres. Así que la solidaridad y la ayuda mutua entre ellas eran lazos entrañables y habituales. Yo sola no podía, pero esas vecinas me ayudaban a uncir. Hacía falta dos. Me ayudaban a uncir, porque mi marido no estaba, yo cogía mi yunta y me marchaba a arar al campo. Todos los niños no nacían en un hospital, nacían en una zona rural. Si la mujer se ponía mala, ¿quién le ayudaba? ¿Quién soportaba todo eso? Pues la vecina, la prima, la amiga, lo que sea, pero el valor era de la mujer. Para mí la mujer en la transhumancia ha tenido un valor increíble, increíble. Mi padre me ayudaba mucho, unas cuñadas que vivían aquí, y la una estaba casada pero no tenía hijos, la otra estaba soltera, pues también me ayudaban mucho. Y... Vamos, que todos te ayudaron menos yo. Ay, pues en esa cuenta estate, ¿tú qué me vas a ayudar si estabas allá? Aunque cualquier rato libre era bueno, principalmente por las noches, las mujeres se solían reunir en alguna casa al calor del hogar para charlar entre ellas al tiempo que tejían. Durante esas veladas, conocidas como trasnochos, entre puntada y puntada, se cantaba, se contaban historias, cuentos y los pormenores de los pastores en las dehesas, que entretenían y hacían las delicias de los hijos más pequeños. Los vecinos, las que estaban en Extremadura, pues como mi madre y las vecinas, pues se juntaban las tres, a lo mejor, o cuatro que había. Se hilaba también, con los carros lo hilaban la lana y luego se hacían calcetines o jerseys. Te reunías a coser. Los días buenos, nosotros ahí, mucho al sol, pues ahí cosíamos, y hacer punto. Y a dar gusto para dar. Lo que queríamos. La una contaba la vida de no sé quién, la otra contaba un chiste, la otra contaba un rosario, bueno, era todo, una vida era muchísimo más bonita. Por la noche, pues era cuando podíamos coser, porque como lo tenías que hacer todo, no había nada para comprar hecho, lo teníamos que hacer todo, igual a las 12 que a la 1 que... Los hijos ayudaban a sus madres en todo lo que podían a pesar de sus cortas edades, incluso cuidaban de sus hermanos pequeños. Colaborando desde que tenías 7 u 8 años. 7 y menos. Antes. Sí. Pero desde el más mayor hasta el más pequeño, con 8 años, pues cada uno en la medida que podía traíamos la leña y íbamos todos. En alguna ocasión hemos sido los 6 o 5 a por... El que podía con un palo, el que podía con dos. A coger hierbas, a recoger las moñigas de las vacas para hacerlo luego el estercolero y echarla luego en las tierras. Nosotros a por hierbas, salir de la escuela e ir con una cesta a por cardos, que ahora les ves por ahí y dice nadie lo coge. O te dejaba la comida un poco preparadita más o menos, pero luego a lo mejor tenías que ir tú con la comida, con el hermano a cuestas y llevárselo a ella donde estaba trabajando. Todo lo que podían, aunque eran pequeñines, los pobres te hacían todo lo que podían. Como las hormigas. Si todos los días eran duros, las fechas de las Navidades se hacían aún más cuesta arriba. En unos días tan familiares, las mujeres tenían no solo que superar la añoranza de sus maridos, sino que también tenían que sacar fuerzas y ánimo para intentar que fueran días lo más felices posibles para sus hijos. Que como que no había Navidades, yo creo que casi como que no había Navidades. Lo celebrábamos como mejor podíamos con los niños, ¿qué íbamos a hacer? Mucha tristeza por no tener al marido y al padre, y así era. Los niños te preguntaban, claro que te preguntaban, y papá, ¿y dónde está? ¿Y cuándo viene? Eso te lo hacían, claro que te lo hacen, eso te lo hacían muchísimo. Nos hacían la vida fácil, tanto la tía Manuela, que era la que era viuda, entonces mi madre era como si fuese otra viuda, y nos juntábamos los hijos de ambos
y lo pasábamos bien porque no querían que nosotros lo pasáramos mal en la ausencia de mi padre. Y aquí en casa nos juntábamos todos los primos y eso sí que era un jolgorio. Todos los chicos, jóvenes y niños y en casa todos, mayores no, porque nada más las mujeres. Los hombres mayores estaban todos fuera. El Día de Reyes era otro día en que la ausencia del padre se hacía dolorosa. Las madres intentaban que dentro del marco de su humilde economía familiar hubiera algún pequeño detalle para cada uno de sus hijos. Pues yo a mis hijos procuraba ese día que tuvieran chocolate, unas naranjas o nueces. Y en fin, decía yo, estas nueces saben más dulces porque las han traído los reyes. Saben mejor que las que se compran. Y disfrutaban. Pues sí, de pequeñitos a lo mejor te dejaban unas pesetas, pero luego las volvían a coger. Siempre que podían, sacaban un rato para escribir una carta a sus maridos, hijos, hermanos o novios. Era la única forma de mantener el contacto con ellos y de que estuvieran al corriente de lo que acontecía en el solar familiar. Noticias buenas, cotidianas y penosas trashumaban también de las serranías a las dehesas. Y más que nada, pues no había teléfonos, no había nada, pues como hemos dicho, eran las cartas. Y por las cartas estábamos comunicados por dónde andaban y cuándo venían. Ay, pues ¿qué les voy a poner? Lo que pasaba en el pueblo. ¿Por qué no podía dormir pensando en mí? ¡Claro, hombre! ¡Qué Benito, no llevo razón! Sí, hombre, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Cómo iba a pensar en ti? ¡Hombre, por Dios! Y llorando, ¡ay, mi marido! ¿Cómo estará? Mejor que yo, decía, él está mejor que yo. Y no comía ni nada, se daba a todos los muchachos, porque claro, mi marido, ¿cómo estará? La ausencia de la mayoría de los hombres de sus hogares, con todas las secuelas familiares y sociales que conllevaba, era, durante los meses que duraba, el mayor sacrificio y, por tanto, el más alto precio que pagaban tanto los pastores como sus familias. En noviembre, por San Martín, el 11 de noviembre o por allí, y luego no volvían hasta junio, claro. Así que eran unos meses. Pues oye, ya te ibas haciendo a ello, pues el primer mes te costaba mucho, después ya te ibas haciendo y ya pensando nada más en la llegada que llegaría ese día, pero que eran 7 meses. Qué tristeza que lloré luego cuando vimos marchar, pero luego tuvimos la mala suerte que se me murió la hermana mía, la que me seguía a mí. El día Nochebuena, esa fue la cena que tuvimos, la muerte de mi hermano. Y mi padre de Extremadura, le escribieron una carta y le dijeron, dice, mira Luis, te vamos a dar una mala noticia. Dice, se te ha muerto una hija y el pobre no pudo venir. La vuelta a casa, cañada arriba. A tu tierra, serrano, que ya canta el cuco, no esperes a que cante el abejaruco. A finales de abril empezaban a escasear las hierbas en las dehesas. Sin embargo, en las sierras de los trashumantes, hasta hacía poco cubiertas de nieve, empezaban a despuntar los pastos al abrigo del calor primaveral. Así que había que ir pensando en subir. Allá en Extremadura empieza a calentar el sol y se seca el pasto y deja de ser ya abundante, sí, pero seco. Entonces se hacía el viaje a la inversa, subir andando desde Extremadura aquí, unos aquí a Tolbaños de arriba y otros pues a toda la zona de Cameros y muchas zonas de Burgos, pero especialmente aquí sobre la sierra. Los pastores, con la alegre inquietud de la próxima partida, iniciaban unas jornadas antes los preparativos para abandonar sus cuarteles de invernada. A la alborada de un día de primeros de mayo salían los rebaños de las dehesas y comenzaban a desandar el camino otoñal, cañada arriba, de retorno a casa. Se reunían todos los ganados con el fin de que se adaptaran todas las manadas y se unieran y se hermanaran unas con otras. Se les ponían los cencerros grandes.
Y luego ya llegaba el momento de recoger la majada, que era pues ir preparando todas las cosas de personales, equipando comidas, cargando los hatos, ropas y majadas de las ovejas. Y luego ya llegaba el momento, pues nada, por la mañana temprano se salía, se cargaban los animales, las ovejas, o sea, las yeguas o caballos, se cargaban y marchando al camino. Si no estaba la finca en el mismo cordel, pues se buscaba su salida correspondiente y hasta llegar al cordel, y luego pues camino adelante, vía pecuaria adelante, hasta donde estaría el destino de llegada. La disposición y organización de los rebaños para la vuelta era la misma que se dispuso en el trayecto de bajada. Los mansos al frente, las yeguas cerrando la comitiva y los pastores cubriendo el frente, la rabera y los flancos junto a los mastines. El camino de subida conllevaba menos penalidades que el de bajada. Tenía a su favor una climatología más benigna, que los rebaños estaban más ligeros al encontrarse las ovejas vacías, que había más pastos en el cordel y días con más horas de luz que permitía andar más y volver a casa en menos jornadas. Además, los pastores sentían mucho menos las fatigas del camino por la ilusión de ver a los suyos. Hombre, era mejor para subir porque no llovía. No llovía. Y además había otra cosa, que ovejas no nos parían en el camino al subir. Las noches eran más cortas, y los días más largos. De camino pues era mucho más alegre. Según uno iba subiendo, pues más contentos por llegar a tu casa después de 7 meses en Extremadura. Y tú que venías a la querencia de la tierra. El estado de ánimo variaba bastante. Jornada a jornada, acompasando el paso al ritmo de los árboles en flor y los campos germinados, los rebaños avanzaban y llegaban a las dormidas con el mismo orden que salieron, y a la mañana siguiente partían con la misma comitiva que llegaron. Y cada nuevo trayecto, los pastores, con la mirada clavada en la lejanía, deseaban ver cuanto antes el perfil de sus montañas serranas, donde reside la anhelada familia. En los años 40 del siglo pasado se generalizó el uso del ferrocarril para el trasiego trashumante. Los desplazamientos de antaño andando por las cañadas fueron sustituidos en parte por el viaje en tren. Pastores y ganados viajaban juntos y la treintena de jornadas de camino se transformaron en 48 horas de viaje y algunas caminatas cortas hasta los embarcaderos de las estaciones. Esta revolución ganadera supuso el principio del paulatino abandono de las milenarias cañadas. Y nosotros íbamos en un vagón idéntico al de las yeguas. Un vagón idéntico. Desaparecido el tren a finales del siglo XX, el trasiego de los últimos rebaños se realiza actualmente con camiones que, en apenas 8 horas, trasladan las ovejas de los puertos a las dehesas. Un día de primeros de junio, tras recorrer el itinerario de su vida, que era básicamente el mismo que dibujaban cuando bajaban, aparecía ante los ojos de los pastores la visión de sus sierras. Escondidos entre sus pliegues se encontraban sus pueblos, donde los esperaban con gran entusiasmo sus familiares. Últimos de abril, primeros de mayo. Y no llegamos a Mataco y a Tolbaños hasta el día 5 de junio. Por fin volvían los rebaños y los pastores, y según iban aproximándose, la alegría y la emoción del retorno a casa se iban haciendo presentes en el corazón y en el rostro curtido de los pastores.
que subía ya y me decía, uy, pues ya vienes por tal sitio, uy, pues ya llegas a Sala, ya... ¡Oh! ¡Que vienen los merineros! Nada más conocerse la proximidad de los rebaños, el personal salía corriendo a su encuentro, avisándose los unos a los otros, ¡que vienen los merineros! Las mujeres, los niños y los abuelos salían a recibir a los ausentes y por todas partes se cruzaban los abrazos, las sonrisas, las lágrimas, las caricias y las preguntas. Que salíamos a esperar los pastores que decían. Ya cuando venían de viaje ya se comunicaban y de, bueno, pues mañana llegamos a Mataco. Ya nos decían, pues tal día marcamos, tal día estamos en Salas, tal día estamos en... Pues nada, y tal día vamos a casa. Bueno, pues el día que venían a casa, pues ya ves, todo el invierno sin ver a tu padre, pues encantados, claro. Decía mi madre, ya ha bajado un ganado por los campos, por encima Santa María, levantaros, que ya bajan por ahí. Y todos los chavales del pueblo. Por la mañana temprano, a mí me ha tocado ir a donde mi padre, no dormíamos aquella noche. Cuando éramos chavales, que los padres estaban allí, bajábamos a esperarles, sí. Hoy sí, bajábamos nosotros casi, bajamos un año hasta Campo Lara. El día que llegábamos ahí a Valle de Pérez, el pueblo de ahí abajo, pues había mucha gente, también muchachos, a esperarnos. Y la costumbre que tenían, el mayoral pues se adelantaba y cocía una docena, 2 docenas de huevos, lo que sea, y te dan un huevito cocido. Amigo, más contentos que los que íbamos a poner huevo. Y a ver el padre o el hermano que sea. Claro, con ganas de que llegaran. Y se les iba a esperar así un trozo para abajo del pueblo, se les iba a esperar, íbamos a esperarle ya con los niños. Pues eso de ir a esperar a su padre, pues era una ilusión muy grande. Todo eran besos y abrazos, claro. Salían no a Vega, es que como había ganas de verse, se iba a Mataco un día entero, y eso era un día de fiesta. Para los pastores y sus familias, la mejor alegría del mundo era el encuentro después de tantos meses de separación. Era un día de fiesta que se celebraba con las mejores viandas posibles en las campas de la ermita de Vega. Cuando veníamos, salían a esperarnos a Vega, que llamamos. Pues hacían ahí como mataban una cordero, en Vega, se hacía una comida y ahí salían pues a recibir a eso. Con la llegada, muchos pastores conocían a su último hijo que había nacido hacía unos pocos meses. Ya lo decía el refrán, mujer pastoril en marzo, mayo o abril. Y aunque en la última carta habían sabido de su paternidad, el estrecharlo entre sus brazos era una profunda emoción. Que nacían los niños y claro, cuando venían de Extremadura no conocían a su padre, ni su padre conocía al niño, ¿no? Mira, curiosidad. Como eran trashumantes, estaba claro dónde nacían. Ahí no había más que los 9 meses de gestación y se sabía bien cuándo se hacían las mujeres gestantes. Y normalmente entra el periodo a tener en cuenta desde junio, cuando llegaban los pastores, y los nacimientos de los bebés coincidían con ese periodo de estancia aquí. Tras los saludos, los pastores entregaban algún pequeño regalo a sus familiares. Del zurrón salían bellotas y piñones para los niños que agradecían con alborozo, como si fuera el presente más maravilloso del mundo. Cualquier chuchería, cualquier cosa que les traían, qué ilusión les hacían. Quedaban como niños huérfanos. El regalo que podías traer era 4 bellotas de esas de las encinas que son dulces y sabían bien, pero era el hambre que tenías. Que nos solían traer los mayores cuando tenían la ocasión, era bellotas de encina, que eran muy dulces. Entonces cuando venían los pastores y traían bellotas y eso, íbamos a golosear como que aquello era algún manjar, y en efecto para nosotros lo era. Pero el camino de vuelta no finalizaba con la fiesta en Vega, pues el destino de los rebaños era los sabrosos pastos de los puertos.
Tras la fiesta, los familiares volvían a casa y los pastores continuaban su camino, aunque intentaban pasar alguna noche en casa antes de alejarse definitivamente del pueblo. Se reunían y se tenía una comida, pues unos marchábamos para el cordel adelante, y los familiares pues a su pueblo. Y cuando venían, pues a llegar ahí a la ermita de Vega, ahí a lo mejor dormían, o por Monterrubio, también iban a Monterrubio, y entonces se venía y pasaba la noche. Sí, pero se relevaban, unos se quedaban con el ganado y venían a hacer una noche a casa a ver la familia. Al día siguiente volvían otra vez. Se quedaban los de Neila y, por ejemplo, se venía mi padre y si había algún lugar de huerta de abajo y eso. Y luego, a la noche siguiente, se quedaban los de aquí y se iban los de Neila a Neila. Pero luego al día siguiente se volvían a juntar para seguir la marcha. Antiguamente, a los pocos días de llegar los rebaños, se procedía a realizar la esquila de las ovejas. Las casas serranas de las familias ganaderas eran normalmente de 2 plantas, destinando la planta baja a la pela del ganado merino y al acomodo de las sacas de lana. Traían las ovejas a esquilar aquí, para aquí esquilarlas. Y de aquí se marchaban a la montaña a pasear. Y la lana la dejabas guardada aquí, la cual los laneros venían y la compraban. Pelaba mi padre, pelaba aquí y las traían de Extremadura a pelar aquí. Y solían pelar por San Juan, porque vendían la lana mucho mejor aquí que en Extremadura, la vendían a Pradolengo. Yo tengo ahí alguna nota de mi padre de que ha llevado la lana en caballos o yeguas a Pradolengo. Y luego la parte de abajo de mi casa era un sitio a donde estaba dedicado exclusivamente a las ovejas. Y se esquilaban las ovejas allí. Esta actividad respondía al proceso económico de cosechar los vellones de las ovejas para su comercialización, pues en el valor de la lana residía la auténtica riqueza de la actividad trashumante. Valía más que la oveja. Yo lo conocía a 107 pesetas el kilo, que normalmente una oveja con una cría andaba sobre 3 kilos. Sobre 3 kilos, decimos. O sea que la oveja igual valía de carne 50 pesetas. Y solamente el vellón de lana ya valía 300. Eran 3 kilos a 107. Mayormente la llevaba. Valía más que la lana que la oveja. Inmediatamente después de la esquila se procedía al marcaje de las ovejas con la pega o marca de pez, acción que los pastores denominaban pegar las reses. La marca del propietario, impregnada en pez, se implantaba sobre el costado de la oveja. Las reses de los pastores, la excusa, llevaban la misma marca que el amo, pero en distinto lugar para poder diferenciarlas. Las de los criados se les ponía en el lado derecho, y las otras en el lado izquierdo. Con la distribución de las merinas en los puertos se cerraba el ciclo trashumante que se había iniciado con la partida de rebaños y pastores cañada abajo. Espiral que se ha repetido desde tiempos inmemoriales hasta casi nuestros días. Ahora son los recuerdos los que trashuman por la cañada de la memoria. Nuevas huellas en el cordel. Al escuchar los relatos de la epopeya de la vida trashumante, la historia en suma de una saga de pastores y sus familias con sus prácticas ganaderas ritualizadas en el tiempo y las estaciones, la sensación es que se cierra una puerta en la casa de la historia. Ya la estampa de los recios trashumantes al frente de sus rebaños es más una escena del recuerdo que una imagen de nuestro tiempo. Ya el dolondón de los cencerros por las cañadas es un eco melancólico. Ya no hay risotadas en las majadas. Ya no hay pastores, ni las palabras que traían. La trashumancia de antaño, tal y como fue, ya no volverá. No le veo futuro ninguno a la transhumancia. Hay muchas pegas también, muchas pegas. Los caminos, las viviendas no son buenas, los puestos están muy sucios, la soledad.
Pero tal vez no todo invite a la nostalgia y al recuerdo. Tal vez aún la puerta de esta historia trashumante está entreabierta y por esa rendija se cuelan nuevas propuestas, tanto ganaderas como ecológicas, sociológicas y educativas, dispuestas a tomar el relevo del pasado y a mantener viva su memoria y su legado. ¿Acaso existe la posibilidad de que la trashumancia no desaparezca definitivamente porque aún en algunas comarcas serranas subsisten jóvenes ganaderos trashumantes herederos de una tradición milenaria que creen viable la supervivencia de esta actividad ganadera adaptada al correr de los tiempos? Que además de permitir un racional aprovechamiento de los recursos, contribuye al sostenimiento del entorno natural y al mantenimiento de una población ligada a la tierra. Ganaderos y pastores que necesitan el apoyo y la comprensión de las administraciones y el reconocimiento de la sociedad para seguir estando ahí. Hombre, yo creo que la transhumancia puede seguir existiendo. Hoy tenemos conocimientos técnicos, tenemos los camiones, tenemos teléfonos móviles, tenemos cercados eléctricos. Es cuestión de organización, de organizarse entre comunidades autónomas. Tenemos conocimientos técnicos, tenemos tecnología que la podemos aplicar. Hoy un hombre con un ordenador puede saber perfectamente un microchip en una oveja, puede saber perfectamente dónde está el rebaño, no tiene que dormir necesariamente allí todas las noches. Entonces tenemos que aplicar toda esa tecnología que conocemos a un mundo moderno, un mundo donde los rebaños pueden seguir trashumando. Tenemos gente en las universidades, en los centros de investigación, y es bueno que siga manteniéndose esta corriente de una forma moderna. Hay que arreglar los chozos, ya no es de recibo que también un pastor viva en un chozo ahí de cualquier manera. Y yo preconizo que puede seguir, se puede seguir, y en otros países hay pastores, y los ganaderos son hombres prestigiosos, como puede ser un abogado o un ingeniero. Y usted es pastor, sí, pero yo soy pastor, y un pastor entra a cualquier sitio como que fuera un ingeniero o cualquier otra persona. Entonces tenemos que apostar por nuestros recursos, tenemos que meter tecnología, y yo creo que hay futuro, hay futuro. Por Cañadas y Cordeles ha viajado, subiendo y bajando, junto al trasiego de los rebaños, todo un sistema de cultura pastoril. Y hoy, sobre esa herencia que constituye un patrimonio único de 125.000 kilómetros de caminos ganaderos, el 1% del territorio nacional, se sustenta el futuro de la memoria trashumante. Si además del uso prioritario ganadero, Cañadas y Cordeles se conciben como un patrimonio cultural de primer orden, como una franja viaria de dominio público con riqueza natural, valores históricos, artísticos, sociales y educativos, estaremos apostando por su salvaguardia para usos tradicionales y alternativos. La huella indeleble que ha dejado la trashumancia en nuestra cultura, hoy en día reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, es una invitación a recorrer sus ancestrales caminos. Pisar los cordeles a la par que los últimos trashumantes y sus rebaños es, además de un disfrute, una manera de compartir su herencia y evitar que su pasado se desvanezca en el olvido. En alguna medida somos deudores del esfuerzo de los pastores trashumantes, que sin sentirse actores y sin darse importancia, han protagonizado una historia única. Y somos responsables de transmitir a generaciones futuras su epopeya y los ecos de su cultura. La trashumancia tiene un legado muy importante, importantísimo, no solo es el económico, quizás el económico es el menos importante, aunque fue muy importante durante 5 siglos, bueno, todo el mundo lo sabe. La lana castellana, la lana leonesa, cotizó en los mejores mercados europeos. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, es por primer lugar por la historia, una historia tremenda. En cualquier país no ha habido una organización en todo el mundo tan importante como la Organización de la Mesta, con lo cual teníamos que estar orgullosos y conocerlo, y conocer todos estos detalles que no se ha dado en ningún país del mundo, todo lo que fuimos capaces de hacer, de organizar un comercio internacional, cómo fuimos capaces de todos esos lavaderos tan importantes que funcionaban en Segovia, todos los esquiladeros, todos los transportistas, la cabaña de carreteros, todos los navíos que partían de Bilbao, de Santander, cómo estaban organizados los seguros marítimos que se crearon entonces, los consulados del mar que teníamos en todos los países de Europa. En fin, una riqueza que yo creo que merece la pena que la conozcamos. Bueno, pero aparte de eso,
Pues está el legado de las cañadas, es importante esos 125.000 kilómetros de vías pecuarias que tenemos en España, que hoy se pueden reconocer con la ley de vías pecuarias, pues pueden ser utilizadas para andar a caballo, andando, en bicicleta, en fin, que se pueden utilizar, tienen usos alternativos, que conservan puentes, abrevaderos, esteaderos, unas infraestructuras impresionantes. Y a veces cuando viene gente del extranjero y le contamos estas cosas, pues se quedan admirados, como en Alemania, en Francia, están haciendo senderos de naturaleza, cuando aquí los tenemos más de 125.000 kilómetros y los tenemos abandonados. Bueno, el legado de toda esta cultura, todas estas palabras, chozos, construcciones, formas de vivir, formas de cocinar, cantidad de cosas, dichos populares, leyendas, en fin. Y también importantísimo el legado que tenemos es la conservación de los puertos, la creación de los puertos de merinas en la montaña, que venían así esculturados puertos para ganado merino fino, no venía para otro, ¿no? Todos estos puertos que tenemos en las alturas, que no lo vemos desde abajo, esos pastizales que se crearon por el hombre a base de un uso correcto durante siglos, y tenemos la creación también de las dehesas de Extremadura, todas las dehesas de Cáceres, de Badajoz. Por esos motivos confiamos en que su trashumar de recuerdos, añoranza infinita, sea una invitación a dejar nuevas huellas en las veredas donde sus vidas ganaderas quedaron enredadas. Improntas que rememoran que un día caminaron por estos senderos hombres con recuerdos milenarios que durante siglos movieron sus ganados desde los puertos de las montañas norteñas a las abrigadas dehesas del sur. Mientras, al cuidado de la familia y hacienda, permanecían en el solar familiar sus mujeres y madres, aguardando un regreso que demoraban las heladas y las nieves. Pastores de perfil de manta y cayado, eslabones de una cadena remota que se pierde en la estirpe del primer oficio, el pastor trashumante. Yo reconozco que es muy duro, como ha quedado aquí claro. Lo viví y no lo cambiaría. Por no. Pero hemos hecho algo y estamos hoy orgullosos de lo que hemos hecho. ¿No de sí? Sin duda, sin duda. Yo mi recuerdo pasado lo acepto como positivo 100%. Sí. Y en las mismas circunstancias lo he dicho cantidad de veces y no lo digo por decirlo, porque es que lo siento. Me apuntaría otra vez a la vida que he pasado sin ningún temor, tal como yo lo he vivido, lo que he vivido. Lo acepto como positivo sin ninguna duda.